Hola, hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos para resolver problemas que involucran circuitos de corriente directa. Hay que tener claro que existe una gran variedad de tipos de circuitos eléctricos que se pueden estudiar o que se pueden construir con muchísimas aplicaciones diferentes. En este video solamente voy a referirme a las herramientas necesarias para resolver problemas que involucran dos tipos específicos de circuitos. El primero es un circuito compuesto por varios resistores conectados a una sola fuente de corriente directa, y el segundo sería un circuito que se podría decir más complejo, ya que puede incluir dos o más fuentes de corriente directa, y la disposición de las mismas es un poco diferente, ya que no necesariamente se conecta la red de resistores a las fuentes, sino que las mismas fuentes pueden formar parte de la red. Este es precisamente uno de esos temas de la física que se explica mejor con ejemplos, pero voy a hacer un esfuerzo porque en este video sea general y luego vendrán otros videos ya con ejemplos resueltos donde aplicaremos lo que vamos a mencionar acá. Es común encontrar circuitos donde dos o más resistores están conectados entre sí. Los dos tipos de conexión más comunes que existen son las conexiones en serie y las conexiones en paralelo. Recordamos que un nodo es cualquier punto del circuito donde se encuentran tres o más cables conductores, y cuando dos elementos de un circuito eléctrico están conectados en serie, se puede encontrar un camino para ir de un elemento al otro sin pasar por un nodo. Cuando dos o más resistores se conectan en serie, la corriente en todos los resistores será la misma en todo momento, y se puede encontrar una resistencia equivalente a todos los resistores que estén conectados en serie, sumando las resistencias de cada uno de los resistores que estén conectados entre sí de esta manera. Entonces, la resistencia equivalente de cualquier cantidad de resistores conectados en serie es igual a la suma de las resistencias individuales. Además, la suma de las diferencias de potencial a través de cada uno de los resistores será igual a la diferencia de potencial en el resistor equivalente. Por otra parte, cuando dos o más elementos de un circuito eléctrico están conectados en paralelo, la diferencia de potencial a través de todos los elementos conectados de esta manera es la misma. Se puede calcular la resistencia equivalente a un conjunto de resistores conectados en paralelo con la relación 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2, y así sucesivamente podemos sumar un término más por cada resistor adicional conectado en paralelo con los demás. La suma de las corrientes en cada uno de los resistores será igual a la corriente total que habrá en el resistor equivalente. Hay muchos circuitos con resistores que no se pueden reducir a combinaciones simples en serie y en paralelo. Para poder calcular las corrientes y otros parámetros en este tipo de circuitos, se utilizan las reglas de Kirchhoff. Estas reglas fueron desarrolladas por el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff y se basan en el análisis de lo que ocurre en los nodos y a través de las mallas. Una malla es cualquier trayectoria cerrada de conducción en un circuito. Kirchhoff planteó dos reglas básicas. La primera de ellas es la regla de nodos, que dice que la suma de las corrientes en un nodo es igual a cero. Esto es consecuencia de que un nodo no es un punto donde se pueda acumular la carga eléctrica, ni tampoco se genera carga en los nodos. Un nodo es simplemente un punto donde se encuentran los conductores, así que toda la carga que venga por los conductores y entre al nodo en cierto tiempo, tiene que salir de él en el mismo tiempo, porque no se puede quedar ahí en el nodo. Esto hace que la suma de las corrientes que entran al nodo sea igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Por convención, las corrientes que entran a un nodo las vamos a escribir como positivas y las que salen serán negativas. Entonces, cuando se suman las corrientes que entran con las que salen, el resultado será cero. Siempre voy a sumar un número con su negativo. La segunda regla es la regla de mallas. Dice que la suma de las diferencias de potencial eléctrico en cualquier malla debe ser igual a cero, y esto es consecuencia de la conservación de la energía.
Recordemos que la fuerza eléctrica es conservativa. Lo que me dice esta ley es que si yo escojo cualquier trayectoria de conducción cerrada de un circuito y sumo las diferencias de potencial a través de cada uno de los elementos que voy encontrando en esa malla cerrada, la suma total me tiene que dar 0. Cuando se aplica la regla de mallas, hay que escoger un sentido en el cual se irán sumando las diferencias de potencial, de manera que se regresa siempre al punto de inicio, ya que la malla es cerrada. A este sentido, por el cual vamos viajando por la malla, le llamaremos recorrido. Y aplicaremos la siguiente convención de signos para las diferencias de potencial cuando escribimos la ley de mallas. Para las fuentes de corriente directa, si el recorrido va del negativo de la fuente hacia el positivo, se suma el voltaje de esa fuente. Por el contrario, si el recorrido va del positivo de la fuente hacia el negativo, se resta el voltaje de esa fuente. Para los resistores, si al pasar por un resistor el recorrido es contrario al sentido de la corriente que fluye por ese resistor, se suma el voltaje en ese resistor, que según la ley de Ohm sería la corriente por la resistencia eléctrica. Si ocurre lo contrario, que al pasar por un resistor el recorrido va en el mismo sentido que la corriente que fluye por ese resistor, se resta el voltaje debido a ese resistor. Estas convenciones de signos hay que conocerlas muy bien, ya que de ellas depende el poder construir correctamente las ecuaciones que permitirán resolver los problemas. En general, las reglas de Kirchhoff son válidas para cualquier circuito, no solo para circuitos de corriente directa, ya que parten de dos principios que son válidos para cualquier circuito también, que son la conservación de la carga eléctrica y la conservación de la energía. Pero por ahora solo las aplicaremos a problemas que involucran fuentes de corriente directa. Si te gustó este video, deja un like por ahí bien poderoso y nos vemos en la próxima.